Cada mañana tienes una nueva oportunidad para creer en Dios. Cada día los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento nos anuncia la obra de sus manos. Cada mañana podemos ver a los peces nadar, a los animales correr y a las aves volar. La naturaleza nos anuncia las maravillas de Dios. Y cada mañana Dios nos regala un nuevo día. Bienvenido. Dios les bendiga y bienvenidos a su programa Un Nuevo Día, en donde cada semana estamos compartiendo una palabra de bendición, de fortaleza, de motivación, una palabra de aliento, una palabra que día a día nos confronta y que nos hace mejorar en este caminar. En esta ocasión vamos a continuar con la serie Enemigos, y el tema que hemos desarrollado para esta semana lo hemos titulado Enemigos de nuestro crecimiento espiritual. Pues si bien es cierto, muchas ocasiones podemos estar en la iglesia, pero hay momentos en nuestras vidas donde flaqueamos, momentos en donde nos animamos, momentos en donde pasamos situaciones que nos hacen apartarnos del camino de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros podemos considerar ciertas cosas, pero no lo consideramos como un enemigo. Pues si bien la misma palabra dice que todo aquello que nos aparte de Dios es enemigo de Dios, y por cuanto es enemigo de Dios, es también enemigo de nosotros. En este caso, vamos a meditar en una parábola que el mismo Cristo expuso con sus discípulos y con la multitud de aquel tiempo. Y conforme yo meditaba en esta porción de la Escritura, en esta parábola, me pude dar cuenta que lo que Cristo hablaba aquí era inclusive enemigos que nosotros podemos estar enfrentando hoy en día, o sucesos que se vuelven enemigos al apartarnos del camino de Dios. Y esta parábola la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 1 en adelante, y dice de la siguiente manera: Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó. Mientras la gente se quedaba en la playa, entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Y les dijo: Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz profunda, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otra 30. Los que tienen oídos, oigan. En esta parábola podemos ver que Cristo nos da la semejanza de que cuando la palabra de Dios es expuesta, hay personas que la reciben, pero hay personas que podrían escuchar la palabra y justamente podrían entrar por un oído y salen por el otro. Sin embargo, más adelante Cristo nos da la explicación de lo que quería decir esta parábola, y la explicación es la siguiente. Escuchen pues lo que quieren decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en sus corazones. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja de dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. En esta parábola, Jesús nos enseña algunas de las razones que perjudican nuestro crecimiento espiritual. Y si lo analizamos bien, podemos darnos cuenta y considerar que estos puntos que Cristo menciona en esta parábola podrían ser
posibles enemigos de nuestra vida espiritual. Enemigos que impiden que nosotros aprovechemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Enemigos que muchas veces llegan a la vida de todo creyente para desviarlos del camino de Dios. Y creo que te vas a identificar con este mensaje, porque así como yo meditaba en esta porción, yo en algún momento he tenido desánimo. En algún momento he pasado situaciones que me han querido apartar del camino de Dios. Pero cuando nosotros nos cimentamos y nosotros escuchamos la palabra de Dios y no dejamos que el enemigo nos quite lo que Dios sembró, lo que el Espíritu Santo compartió por medio de algún siervo, por medio de algún profeta, por medio de algún ministro, nosotros podemos entender que esa palabra en su momento da fruto. Pero si nosotros dejamos que la palabra que en su momento se compartió, ya bien sea en la iglesia, en la televisión o donde tú hayas escuchado el mensaje de Dios, muchas veces van a venir sucesos que van a hacer que tú lo que escuchaste lo deseches y lo olvides. ¿Por qué? Porque muchas veces esa palabra no agarró raíz, no quedó sembrada en tu corazón de tal manera que tú la meditaras día y noche y que esta palabra en su momento diera fruto. ¿Y qué pasa? Que muchas veces podemos escuchar un mensaje y este mensaje a los pocos días se nos olvidan por las preocupaciones que vivimos. Me di a la tarea de seleccionar estos puntos y considerar uno por uno para que tú puedas tener un mejor entendimiento de lo que te quiero hablar en este video. El primer punto es el pecado. El pecado, como ya bien lo mencionamos, es el primer enemigo que todo creyente tiene y en todas las áreas de nuestra vida. Pues como lo mencionamos en nuestros mensajes pasados, el pecado es el primer enemigo que nosotros tenemos que vencer. Por causa del pecado, el pecado nos hace y nos vuelve enemigos de Dios. Por causa del pecado, nuestras finanzas pueden flaquear, nuestras finanzas se pueden ver perjudicadas. Y por causa del pecado, nuestra vida espiritual puede decaer. Por causa de esta iniquidad, nuestro crecimiento espiritual se puede ver afectado. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, que dice de la siguiente manera: la paga que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. En pocas palabras, la paga del pecado es muerte. Eso nos quiere dar a entender que si nosotros seguimos practicando el pecado, si nosotros no desechamos el pecado, tarde o temprano vamos a morir, porque ese es el resultado del pecado. ¿Y cómo vamos a morir? Muchas veces pensamos que es muerte física, pero ojo, porque hay pecados que conllevan a la muerte física. Pero aquí lo que la palabra de Dios nos dice, que por causa del pecado, nuestro espíritu puede morir. Por causa del pecado, nosotros mismos estamos provocando que nuestro crecimiento espiritual vaya en decadencia. Es decir, que se vaya muriendo lentamente, a tal grado que muchas veces le damos más importancia a nuestros deseos carnales antes que a nuestro crecimiento espiritual. Y también la palabra de Dios nos los dice en el libro de Santiago, capítulo 1, 13 al 15. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Es justamente lo que te mencionaba. Nosotros muchas veces podemos tener ciertas debilidades en nuestras vidas, ciertas situaciones que nos han costado buscar a Dios, pero mientras nosotros no quebremos, no cortemos con el pecado, nuestra vida espiritual se va a seguir viendo afectada. Nuestro crecimiento espiritual va a ir en decadencia y no vamos a poder alcanzar esa plenitud que Cristo quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos sentir una debilidad tan pequeña y caemos enseguida. La misma palabra nos dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Si bien es cierto, hay áreas en nuestras vidas que podrán ser muy difíciles, pero tenemos que poder tener dominio propio. Debemos de tener dominio propio para no seguir fallándole a Dios. Sin embargo, cuando nosotros
practicamos un pecado, este pecado, conforme nosotros lo practiquemos, va a ser cada día peor. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos embarrando cada día más y no vamos a poder salir de ahí mientras nosotros sigamos practicándolo. Y fíjate que aquí la palabra es muy clara. La palabra misma nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué es lo primero que pasa? Cuando tú, como hijo de Dios, ya naciste de nuevo, ya aceptaste a Cristo en tu corazón y sigues fallando en algún pecado, este pecado puede llegar a debilitarte espiritualmente. Este pecado puede llegar a provocarte la muerte espiritual. Y ojo, hay pecados que no nada más matan tu espíritu, sino que hay pecados que también pueden traer la muerte física, la muerte totalmente terrenal. Es decir, si nosotros practicamos la inmoralidad sexual, si nosotros practicamos lo que es la fornicación y el adulterio, o todo este tipo de inmoralidades que tengan que ver con el área sexual, nosotros inmediatamente estamos dañando nuestro templo. Porque la misma Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros dañamos nuestro templo con estas acciones, con estos pecados, nosotros mismos estamos provocando que nuestro espíritu se vaya desanimando, que nuestro espíritu vaya perdiendo fuerza. Pero ¿qué pasa? Que eso es en el área espiritual. Pero si nosotros practicamos constantemente este pecado y nunca nos arrepentimos, pueden llegar enfermedades, puede llegar el virus del papiloma humano, puede llegar la gonorrea, puede llegar la sífilis, puede llegar el SIDA. Inclusive hay situaciones que pueden llegar embarazos no deseados, situaciones que pueden provocar una ruptura matrimonial, una ruptura familiar por causa del adulterio o la fornicación. Así que antes de hacer el pecado, antes de cometer el pecado, lo más recomendable es analizar en qué me beneficia. ¿Cuáles van a ser los resultados que voy a tener si le fallo a mi esposa? Si le fallo a mi esposo. ¿Qué resultados voy a obtener si yo nada más por complacer mis deseos carnales termino fallándole a mi familia? Mira que si nosotros meditáramos antes de cometer el pecado, nos pudiéramos abstener de muchas cosas y evitar muchas situaciones. Lamentablemente es entendible que muchas veces cuando una persona no está cimentada en la palabra de Dios y aún no ha nacido en su totalidad, es más fácil que caiga con una debilidad. Es más fácil que vuelva a caer al pecado constantemente. Pero si esa persona no tiene el deseo de agradar a Dios, simplemente va a seguir en esa situación. Pero aquella persona que tiene el deseo de buscar a Dios, esa persona va a buscar consagrarse, va a buscar no fallarle a Dios, va a buscar arrepentirse y va a buscar ayuda. Porque si nosotros no buscamos ayuda, simplemente no vamos a poder salir de esta situación. Y mira que ¿qué puede provocar una enfermedad de estas? Puede provocar la muerte. ¿Cuántas personas han muerto de sífilis? ¿Cuántas personas han muerto de SIDA? ¿Cuántas personas han muerto por situaciones que fueron resultado de una fornicación, que fueron resultado de algún adulterio, que fueron resultado de alguna homosexualidad, algún lesbianismo, que fueron resultado de una relación sexual? En este caso, ¿cuántas personas hoy en día han destruido sus matrimonios, han destruido sus familias, matrimonios que se han separado por causa de una infidelidad? Mira que estas son consecuencias del pecado. Y aparte de muerte espiritual, trae muerte física. Y no nada más muerte física, sino también una ruptura matrimonial, una ruptura familiar, que al final de cuentas es muerte. Porque la palabra no nos los dice, pero si nosotros investigamos qué significa muerte, la palabra muerte significa separación. Y la separación es una ruptura. Así que, ojo, porque el cometer pecado, el fallarle a Dios, porque cometer pecado no solamente fallamos a nuestro cuerpo, no solamente nos lastimamos nosotros, sino que también podemos perjudicar a nuestra familia o a los que nos rodean. Pero en el peor de los casos, y el más importante, le fallamos a Dios. Y mira que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros dañamos su templo, cuando nosotros por causa de la inmoralidad lastimamos su cuerpo, lastimamos ese templo en donde Él quiere habitar. Así que mi amado hermano, yo te invito que si tú estás batallando con algo en tu vida,
que si tú estás batallando con una cierta área en tu vida, trates de luchar por restaurar tu alma. Trates de luchar por combatir con esta debilidad para que tú seas libre, para que tú ya no vuelvas a caer en lo mismo y puedas agradar a Dios. Y sobre todo, puedas llevar una relación con tu familia de manera tan maravillosa, de una manera tan especial. Pero otra de las situaciones que podemos ver como enemigos es justamente lo que mencionaba Cristo en esta parábola, el cual es ataques del enemigo. Y esos ataques muchas veces pueden llegar a nuestro pensamiento, pueden llegar a nuestro cuerpo o pueden llegar a nuestra alma. A nuestro pensamiento por medio de situaciones que a veces pensamos y que son cosas que nos desaniman. Por ejemplo, si nosotros estamos en la iglesia, pueden llegar pensamientos de decir, está loco, no escuches esa palabra, mira cómo vives, mira cómo eres, esa palabra no es para ti. Esa persona, mira cómo está actuando, mira cómo está tu pastor, mira cómo está este hermano. ¿Acaso tú crees que se puede vivir así? ¿Acaso tú crees que vas a alcanzar salvación? No dejes que el enemigo te bombardee tu mente con ese tipo de pensamientos, que lo único que tienen como objetivo es que tú dudes de la palabra de Dios. Y otra de las técnicas que el enemigo puede ocupar es por medio de nuestro cuerpo. Es decir, puede mandar enfermedades. Pueden pasar situaciones en nuestro cuerpo. Inclusive la misma palabra se me viene a la vida de Job, cuando el enemigo le pidió permiso a Dios para dañar la vida de Job. Sin embargo, Dios le dijo, te permito que lo toques, pero que respetes su alma, que no toques su alma. Pero mira que el enemigo fue quien puso la enfermedad en la vida de Job. El enemigo, por órdenes de Dios, puso la enfermedad en la vida de este varón. Así que, así como él, nosotros también podemos estar expuestos a que el enemigo pueda tentar nuestra vida, a que el enemigo pueda dañar nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo va a hacer? Por enfermedades, por situaciones que muchas veces van a hacernos dudar de que Cristo nos puede sanar, de que Dios nos puede sanar. Y esto es algo muy importante, que hay muchos cristianos hoy en día que están enfermos en su cuerpo, que tienen diabetes, deficiencia renal, de gastritis, enfermedades de algún órgano, enfermedades de la visión, enfermedades que a lo mejor son exclusivamente de una parte específica de tu cuerpo y que tú por causa de esa enfermedad, tú te apartas del camino de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que pensamos, Cristo no me sanó, y ponemos nuestra confianza en el médico, ponemos nuestra confianza en la ciencia o en cosas de este mundo. ¿Y qué hace el enemigo? Cumplió su cometido, porque ocupó una enfermedad para que tú te apartaras de Dios y para que tú dudaras de que Dios te podía sanar. Ocupó los pensamientos en tu mente como dardos y por causa de esos dardos tú te apartaste del camino de Dios y en el peor de los casos terminamos a veces blasfemando o hablando cosas que no son. Pero también puede tocar nuestra alma. ¿Y cómo la puede hacer? Nuestra alma la puede tocar por medio de hechicerías, por medio de situaciones que pueden dañar nuestro cuerpo inclusive. Es decir, ya aquí nos vamos a meter un poquito en el área espiritual, pues muchas veces podemos estar nosotros batallando con algo en nuestras vidas, podemos estar batallando con el temor, podemos estar batallando con la angustia, podemos estar batallando con situaciones en nuestra alma que nos hacen fallarle a Dios, que nos hacen cometer pecado, que nos hacen apartarnos del camino de Dios. Mira lo que dice la palabra, 1 Corintios 6:9. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación. Fueron santificados, hechos justos en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra de Dios en Efesios nos dice algo parecido y dice de la siguiente manera, en el capítulo 4, verso 22. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes era, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Y más adelante la palabra nos dice, por lo tanto, ya no mientan más,
sino digan cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enoje no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que darle a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo las palabras buenas y oportunas que edifiquen la comunidad y traigan beneficio a quienes la escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios el día en el que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdonen mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Al final de este pasaje podemos ver que la misma palabra nos dice que alejemos de nosotros la amargura, el enojo, las pasiones, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Estos son situaciones, pecados que dañan nuestra alma, pecados que muchas veces el enemigo ocupa para que nuestra alma se vea afectada. ¿Cuántas personas hoy en día han tenido amargura en su corazón? ¿Cuántas personas hoy en día por cualquier cosita se enojan? Personas que por cualquier cosita se ven tentadas a los deseos carnales. Personas que tantito ven algo y enseguida empiezan a maquilar cosas en su mente. Esos son los ataques que el enemigo ocupa para el creyente. Así que hay que tener muy en cuenta que los ataques del enemigo son el primer factor que nos inducen a fallarle a Dios. Ese factor que muchas veces, si nosotros damos cabida, si nosotros le damos lugar a que el enemigo tome lugar en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, simplemente vamos a caer en una debilidad espiritual y vamos a ver que el enemigo pudo cumplir su objetivo, pudo cumplir el apartarnos del camino de Dios por estos ataques que él mismo provocó. Pero también vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 10. Y esto llamaba mucho mi atención porque es lo que habla justamente una de las maneras en cómo el enemigo ataca nuestras vidas. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que las tengan en abundancia. Aquí me di a la tarea de seleccionar estos 3 puntos. El ladrón viene solamente para robar, para matar y para destruir. Y conforme yo meditaba en esta porción de la palabra, me pude dar cuenta que estos son pasos que el enemigo ocupa como técnicas para destruir la vida de un cristiano. Primero, viene a robarnos nuestra paz, viene a robarnos nuestra tranquilidad, viene a robarnos nuestro gozo. Nosotros podemos estar alegres, podemos estar gozosos, pero de la nada puede el enemigo mandar dardos a nuestra mente, enfermedad a nuestra vida, o mandar amargura a nuestro corazón. Y esto es la manera en la que el enemigo va a ocupar para que nosotros podamos apartarnos de la presencia de Dios. Y aquí es donde el enemigo entra para robarnos el gozo, para robarnos la paz, para robarnos ese regocijo de querer agradar a Dios. Pero no nada más se conforma con robar, sino que ya una vez que cumplió su objetivo de robarnos el gozo y la tranquilidad en Cristo, podemos ver que su siguiente paso es matar. ¿Y qué va a matar? Matar nuestra vida espiritual, matar nuestro crecimiento, matar que nosotros realmente ya no busquemos a Dios, sino que le demos lugar a los deseos de la carne, que le demos lugar a nuestras debilidades, que le demos lugar a cosas de este mundo, para así al final destruirnos. Y hay muchas personas que lamentablemente han sido víctimas del ladrón, han sido víctimas del enemigo y han caído justamente como el enemigo ha planeado. Primero les robó el gozo, les robó el deseo de seguir la presencia de Dios, les robó ese anhelo de congregarse, de ir a la iglesia, y posteriormente empezó a matar tu vida espiritual. ¿Cómo lo hizo? Desanimándote para que tú ya no pudieras leer la palabra de Dios, para que tú ya no tuvieras deseo de orar, para que tú ya no tuvieras deseo de congregarte. O muchas veces ocupó algo para que tú te desanimaras y simplemente ya no siguieras el camino de Dios. Y ojo, porque lo que el enemigo quiere no nada más es robarte ni matarte.
sino quiere destruirte. ¿Y cómo lo va a destruir? Porque hay muchas personas que aun cuando creyeron en Dios, aun cuando se congregaron, aun cuando experimentaron la misericordia, el amor y los milagros de Dios, terminaron apartándose. Y el enemigo aprovecha esa situación para destruir nuestras vidas, para mandar pensamientos a nuestra mente que digan, ¿vistes? ¿De nada te sirvió que te congregaras? ¿De nada te sirvió que buscaras de Dios? Mira cómo estás ahorita. No permitas que el enemigo ataque tu mente. No permitas que el enemigo se invada de tus pensamientos para al final destruirte. Porque ese es el objetivo que el enemigo quiere. Que tú totalmente te apartes del camino de Dios. Y que el día que tú ya no creas en Dios, el día que tú realmente te apartes de creer, de destituir de tu fe, el enemigo va a cumplir su objetivo, que va a ser destruirte. ¿Por qué? Porque va a mandar pensamientos en donde va a cegar tu mente para que tú no creas en Dios, para que tú no creas en lo que realmente Dios puede hacer en tu vida. Y es lamentable que muchas personas hoy en día, aún experimentando todo lo maravilloso de Dios, han terminado destituyendo de su fe, han terminado negando su fe. Y lamentablemente, hoy muchos de ellos ya no están con vida. Muchos de ellos han muerto porque fueron víctimas del enemigo, fueron presa del enemigo. Y el enemigo, ¿qué ocupó? Robar la paz, robar el gozo, robar la alegría que tenías en buscarte y en regocijarte en la presencia de Dios, para al final de cuentas matar tu espíritu, matar tus ganas de orar, matar tus ganas de leer la Biblia, matar tus ganas de congregarte. Y por causa de algún pensamiento o por causa de algo que vistes y lo malinterpretaste, esa fue la razón por la que el enemigo empezó a invadir tu mente a tal grado que te empezó a destruir. Poco a poco empezó a cumplir su objetivo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de estar atentos de saber con qué enemigo estamos luchando, con qué enemigo nos estamos enfrentando. Es por esto que hoy comparto estos temas que el Espíritu Santo me daba, para que tú como hijo de Dios, para que tú como siervo, para que tú como ministro de Dios, sepas con qué enemigo nos estamos enfrentando y sepamos las artimañas de nuestro enemigo. Y mira que muchas personas hoy en día fueron víctimas del ladrón, fueron víctimas de Satanás. Y Satanás hoy en día, ¿cuántas almas ha ganado para su reino? ¿Cuántas almas ha llevado al infierno? Mira que es triste ver cuántas personas aún experimentando la gloria de Dios terminaron perdidos. Y muchas personas van para ese rumbo. Pues la misma palabra nos dice que grande es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Y muchos, viendo la puerta grande, van en camino hacia ese lugar. Pero Dios está hablando a tu vida en esta tarde. Dios está hablando a tu vida en este día para que tú reconozcas a Cristo como tu único Salvador y que no permitas que el enemigo atormente tus pensamientos, que el enemigo ataque tu corazón, que el enemigo te dañe con la enfermedad. Tú podrás estar enfermo. Y mira que el Espíritu Santo ahorita hablaba a mi vida y me hacía sentir, hay personas que van a escuchar esta grabación, personas que están enfermas de su cuerpo y que el enemigo ha atacado sus pensamientos diciéndole ya no serás sana, te vas a morir con esa enfermedad, te vas a morir acostado en una cama, te vas a morir porque nadie mira dónde están los hermanos que predicaban de Cristo, mira dónde están los hermanos que te invitaban a la iglesia y mira cómo estás. No permitas que el enemigo ataque tus pensamientos, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si tú tienes fe, Dios puede sanarte de la enfermedad que te diagnosticaron, de esa enfermedad que a lo mejor ahorita te tiene postrado en cama, de esa enfermedad que a lo mejor te acaban de diagnosticar y ha llevado a que tú pierdas la paz, a que tú pierdas el gozo. No lo permitas, porque muchas veces el enemigo nos ataca de esa manera para poder cumplir su objetivo de destruirnos, para cumplir su objetivo de apartarnos del camino de Dios. Si tú estás pasando por una situación de salud, contáctame, mándame mensaje, comenta en esta publicación y vamos a orar por ti, porque Dios es el mismo de ayer. Dios puede sanar tus enfermedades. La misma palabra nos dice que Él sana nuestras enfermedades, que Él dio su propia vida para librarnos de la maldición del pecado y de la maldición de las enfermedades. Así que si tú crees que Cristo te puede sanar,
simplemente comenta un amén, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón y busca que alguien ministre tu alma, porque hay enfermedades que muchas veces son ocasionadas por las heridas que hay en nuestra alma. Así que si tú eres de esas personas, busca de Dios, no permitas que el enemigo te ataque de esta manera. Vamos también a lo que dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 11, y la palabra dice de la siguiente manera: y ahora, hermanos, busquen sus fuerzas en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Mira que aquí la palabra nos está diciendo, el enemigo muchas veces ocupa un diagnóstico, muchas veces ocupa una enfermedad, muchas veces ocupa una palabra para atormentar tu mente y para apartarte del camino de Dios y robarte ese gozo que tú a lo mejor unos días tenías, pero que hoy por causa del diagnóstico que te dieron, has dudado de tu fe y te has apartado del camino de Dios. No lo permitas. Por eso aquí la palabra misma nos dice que nos revistamos de la armadura, y te seguiré leyendo. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Así que, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, y que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen de ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios, siempre guiados por el Espíritu Santo. Y manténganse alertas sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Mira que aquí el apóstol Pablo nos da una palabra de fortaleza. Nos da las herramientas que nos ayudan a hacerle frente al ataque del enemigo. Así como nosotros vimos, así como acabamos de ver cómo actúa el enemigo, así el mismo apóstol Pablo nos da las herramientas para que nosotros podamos revestirnos del poder de Dios. La misma palabra nos dice, manténganse firmes y revestidos de la verdad, protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, y que nuestra fe sea el escudo que nos libre de las flechas encendidas del maligno. Así que, mira qué consejo nos da este siervo de Dios. Que nuestra fe no desista, que nuestra fe siga permanentemente firme en que Dios va a hacer la obra. Que si ahorita te diagnosticaron alguna enfermedad, tú dile, yo declaro en el nombre de Jesús que esta enfermedad no se va a desarrollar. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta enfermedad no ha llegado a mi vida, porque nosotros mismos tenemos esa redención, que por causa de su sacrificio nosotros somos sanos, nosotros somos libres de toda enfermedad, de todo diagnóstico. Así que más adelante también la Biblia, la misma palabra nos dice que la escritura es nuestra espada, que nosotros, así como un guerrero debemos de tener un escudo, también debemos de tener una espada con la cual debemos hacer frente. No nada más vamos a estar protegiéndonos, sino que también debemos de luchar contra las malignas fuerzas, porque la misma palabra nos dice, nuestra lucha no es contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales, y estos son aliados del enemigo. Estos son las herramientas y las técnicas que el enemigo muchas veces va a ocupar para que tú te desanimes. Así que ya lo sabes, cuidado con los ataques del enemigo. Cuidado con esos pensamientos que te vienen a la mente de Dios no es real, Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existiera, ¿por qué hay mucha pobreza? Grábate en tu corazón, Dios es bueno. La mayoría de las veces de lo que pasa en el alrededor es por causa de las malas decisiones
y por causa de nuestro pecado. Dios nunca quiere lo malo para nosotros. Dios siempre va a querer que sus hijos vivan en bendición, vivan saludables, vivan en prosperidad. No le eches la culpa a Dios de lo que el enemigo está provocando. No le eches la culpa a Dios de que el enemigo, por causa de algún pensamiento o por causa de alguna acción, te hizo destituir de tu fe. Yo te invito que si tú eres de esas personas que han negado tu fe, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. El mismo enemigo sabe que él será destruido. Él sabe que le quedan pocos días. Él sabe que su final es la destrucción. Él va a dejar de existir. Pero sin embargo, si tú, que eres un simple mortal, ¿qué te espera? Imagínate el enemigo sabe cuál es su destino. Por eso no se quiere ir solo. Por eso está tratando de desanimar al pueblo de Dios. Está tratando de que muchas personas nieguen su fe para al final destruir su alma. Para al final llevárselos juntamente al lugar que le fue preparado solamente a él, el lago de fuego. Pero otro de los enemigos que también el enemigo ocupa y que podemos ver en esta parábola que Cristo mencionó es la falta de madurez espiritual. Esto lo podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14, y dice de la siguiente manera: al cabo del tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de la enseñanza de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar. Son personas inmaduras. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, para los que ya han llegado a alcanzar la madurez espiritual, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero también la palabra en 1 Corintios nos dice algo parecido y nos refuerza lo que el apóstol Pablo nos menciona aquí. 1 Corintios capítulo 3 y dice: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Dios. Le di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da la leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles espirituales. Mientras haya entre ustedes envidia y discordia, es que todavía seguirán siendo débiles y actúan con criterios puramente humanos. Mira que aquí el apóstol Pablo nos instruye claramente. Y en el verso 14 nos dice algo también muy interesante, que dice: hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. Mira que aquí podemos ver que el apóstol Pablo en aquellos tiempos trataba de dar la enseñanza de Dios de una manera de que todos lo entendieran. Sin embargo, él podía notar que ya habían personas que llevaban tiempo en el Evangelio y que seguían con una mentalidad de niño, que seguían con pensamientos de niño. Y esto muchas veces lo vemos hoy en día en las iglesias. Personas que muchas veces que escuchan algo y enseguida se desaniman. Personas que por recibir una exhortación de parte de su pastor se salen de la iglesia. Personas que muchas veces por algo que le dijeron o por algo que vieron, aunque sea mentira, le toman más importancia y se salen de la congregación. Mira que eso habla de tu inmadurez espiritual. Nosotros hoy en día debemos de entender que el enemigo muchas veces va a ocupar diferentes cosas para apartarnos del camino de Dios. Y mientras nosotros no estemos firmes en la palabra de Dios y no nos permanezcamos firmes en quien hemos creído, con facilidad el enemigo nos va a mandar pensamientos, nos va a mandar situaciones que nos van a hacer dudar para apartarnos del camino. Hoy en día, ¿cuántos niños espirituales podemos ver en la iglesia? Podemos ver personas que tienen años en la congregación, personas que tienen ya un cargo en la iglesia y que aún teniendo el cargo siguen con pensamientos de niño, siguen con una mentalidad espiritual de niño. Y mira que por eso muchas iglesias han quedado vacías,
porque a veces pasan situaciones en la iglesia que las personas de una u otra manera se desaniman y contagian a otras personas. Empiezan a inducir a las otras personas para que también se salgan. Y mira que el enemigo cumple su objetivo de esa manera. Así que el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que nosotros ya no debemos de estar actuando como niños y que seamos como niños para lo malo, pero que no seamos como niños haciendo berrinche por cualquier cosita. Que no seamos como niños desanimándonos por cualquier cosa que escuchamos, por cualquier cosa que nos dijeron o por cualquier cosa que vimos. Debemos de aprender a alcanzar la madurez espiritual, porque el enemigo se aprovecha de eso para que tú te alejes del camino de Dios. El enemigo se aprovecha muchas veces de todas estas áreas para que tú te apartes de la presencia de Dios. Y mira que lo que dice Efesios capítulo 4, verso 14. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que andan por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Aquí está muy claro. ¿Cuántas personas hoy en día andan de iglesia en iglesia por causa de una inmadurez espiritual? Por causa de seguir pensando como niños, porque no se cimientan en la palabra de Dios, simplemente andan buscando palabras a su conveniencia, pero cuando se toca de que Dios exhorta por medio de sus siervos, exhorta por medio de su palabra, lo primero que hacen, este pastor ya la agarró contra mí y nos vamos. No, mi hermano, no permitas que el enemigo ocupe esas herramientas en tu vida. No permitas que el enemigo te desanime tan fácilmente. Aprende a madurar en la vida espiritual. Aprende a permanecer firme en donde Dios te ha puesto. Muchas personas hoy en día andan de iglesia en iglesia, que yo los denomino, andan como hoja que se la lleva el viento, que tantito que ya se congregaron en una iglesia y por algo que no les pareció, no les gustó, se van a otra iglesia. Y si vieron en esa otra iglesia algo que no les gustó y no les pareció, se van a otra iglesia. Que al final de cuentas andan como ovejas sin pastor, andan como personas rodando de un lado a otro. Y eso nos habla de una persona que es niño espiritualmente. Eso nos habla de una inmadurez espiritual. Si tú eres de esas personas que hoy en día nada más andas de iglesia en iglesia, déjame decirte que la misma palabra te considera un niño espiritual. Y como niño espiritual nunca vas a crecer, nunca vas a poder desarrollarte en la palabra de Dios, nunca vas a poder conocer tu llamado ni tu ministerio por causa de tu niñez espiritual, por causa de tu niñez espiritual. Así que mira lo que la palabra dice. Nosotros no debemos de ir como vientos de doctrina en doctrina. Nosotros debemos de fundamentarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya está estipulada desde años antes de que tú nacieras. ¿Y de qué sirve que tú escuches un mensaje bonito que solamente te haga sentir bien si al final de cuentas tu destino es perderte? Si al final de cuentas tu destino es el lago de fuego. Muchas veces la palabra nos va a confrontar. Muchas veces la palabra, por medio de sus apóstoles, por medio de sus ministros, por medio de su siervo, por medio de tu pastor, puede estar predicando algo y por causa de tu niñez espiritual vas a pensar que el pastor lo está diciendo por ti. No te lo tomes tan a pecho. No te consideres que todo es para ti, para dañarte. Al contrario, si la palabra de Dios te está confrontando, recíbela en tu corazón. Di amén a esa palabra. Porque eso quiere decir de que tú quieres agradar a Dios, de que tú quieres vivir una vida agradándole a Dios. Pero si tú por cualquier tontería te molestas y te sales de la iglesia, simplemente no vas a hacer nada. Si eres de esas personas que anda como hoja que se la lleva el viento, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que andes como chapulín brincando de una iglesia en otra si no te cimientas en la palabra de Dios? Yo te invito que te afirmes en donde Dios te ha puesto. Yo te invito que si en algún momento te sentiste ofendido por tu pastor o por algo que el ministro dijo en el púlpito, pídele perdón, porque muchas veces no es el pastor, es el Espíritu Santo que está confrontando nuestra vida. Es el Espíritu Santo que está hablando a nuestras vidas. Pero por causa de nuestra madurez espiritual, nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos y por causa de ello nos vamos de la iglesia. Por causa de ello, negamos nuestra fe. Por causa de ello, sentimos que están hablando de nosotros. Mi amado hermano, no seas un infantil, no seas un niño espiritual. Aprende a madurar.
Porque por causa de la inmadurez espiritual, muchas veces el enemigo nos arranca de los planes de Dios. Muchas veces el enemigo, como bien vemos en las parábolas, el enemigo va a sembrar cizaña. El enemigo va a sembrar muchas veces situaciones en nuestra vida para que nos aparten del camino de Dios. Si tú eres un trigo, si tú eres una persona que considera que Dios le habló a su vida, si eres de esas personas que realmente has tenido experiencia con Dios, ¿por qué te vas a apartar? Al contrario, estas experiencias deberían de fortalecerte en la fe. Estas experiencias deberían de afirmarte más en lo que la palabra de Dios dice. Y ya no deberías de ser un niño que solamente necesita escuchar que lo nutran. Ya no deberías simplemente estar como un oidor. Deberías ya tú estar compartiendo la palabra también. Deberías tú estar predicando el evangelio, dando las buenas nuevas y ganando almas para Cristo. Es necesario que nos afirmemos. Es necesario que nosotros le hagamos frente al enemigo, porque ¿cómo es posible que el enemigo a veces con una simple palabra haga que toda una congregación se aparte de Dios? Y nosotros como hijos de Dios, como ministros puestos por Dios, debemos de aprender a conocer las artimañas del enemigo. Debemos aprender a luchar con las armaduras que Dios nos ha dado, con las armaduras de la fe, con la armadura de la palabra, con la armadura de la salvación. Debemos de estar con la armadura, debemos de hacerle frente con las armaduras que Dios nos habla en su palabra. Así que mi amado hermano, imagínate, el mismo Cristo fue tentado. Cuando la palabra dice que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto, era para que el enemigo lo pusiera a prueba. Pero sin embargo, Cristo hizo uso de estas herramientas. Cristo hizo uso de la armadura y con eso se defendió y salió victorioso. Así que yo te invito, mi amado hermano, que si tú has sido atacado en tus pensamientos, que si tú has sido atacado por una enfermedad, que si tú has sido atacado por alguna situación en tu alma, empieza a luchar con estas armas que ya Dios nos ha dado. Empieza a leer la palabra de Dios. No empieces a negar tu fe. Al contrario, empieza a creer que Dios hará la obra en tu vida. Que Dios te va a sanar de esa enfermedad. Que Dios te ha hecho libre por causa de su sacrificio. Que Dios te ha dado la libertad y te ha hecho libre de la iniquidad, libre de la enfermedad, libre de las crisis económicas, libre de todo lo que tú estés pasando en tu vida. Solamente es cuestión de que tú lo creas. Pero si tú no lo crees y te dejas llevar por lo que el enemigo te dice, simplemente vas a fracasar y terminarás perdiéndote y quemándote en el lago de fuego. Mira que esto muchas veces lo podemos ver cuando vienen pruebas a nuestra vida, cuando vienen persecución, cuando vienen cosas que nos angustian, aflicciones. Y yo te hago esta pregunta: ¿qué prueba estás pasando hoy? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué angustia es lo que estás pasando? Mi amado hermano, mi amado amigo, no permitas que el enemigo ocupe tu proceso para apartarte del camino de Dios. No permitas que la situación que hoy en día estás pasando te aparte del camino de Dios. Esto es lo que la palabra nos habla en la parábola que Cristo nos narra, que por falta de nuestra madurez espiritual van a llegar procesos, van a llegar pruebas, van a llegar angustias, van a llegar aflicciones. Y muchas veces somos tan débiles que con tantito le fallamos a Dios, que con tantito negamos nuestra fe, que con tantito empezamos a reclamarle y a reprocharle a Dios. Y el enemigo cumple su objetivo. Así que no permitas que el enemigo ataque tus pensamientos. No permitas que el enemigo ataque tu alma. No lo permitas. No lo permitas, mi amado hermano. Pero también vamos a ver otra parte que también la podemos considerar como enemigos de nuestro crecimiento espiritual. Y esto es cuando nosotros nos afanamos a las cosas de este mundo. Si bien es cierto, muchas veces nosotros podemos tener sueños, podemos tener planes, podemos tener proyectos, pero si nosotros muchas veces le damos lugar y prioridad a estos planes terrenales, muchas veces nos destituimos de creer en las promesas de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a como nosotros consideramos y pensamos, aunque muchas veces estas nos salgan mal.
Mira lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, y piensen en las cosas del cielo y no en la tierra. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por las cosas de este mundo? ¿Cuántas veces nos preocupamos más por crear empresas, por tener un buen trabajo, por tener un coche, por tener una casa de lujo? Y nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos que todo eso se va a quedar en esta tierra, que todas las cosas materiales que nosotros podemos anhelar se van a terminar quedando en esta tierra. ¿Cuántas personas hoy en día se esforzaron tanto en tener riquezas, se esforzaron tanto en tener lujos y ya no están hoy en día, pero perdieron su alma, perdieron su vida por causa de afanarse por las cosas terrenales, por afanarse por tener lujos, por afanarse por tener riquezas? Y mira que hoy en día se han de estar lamentando porque tuvieron su oportunidad y por darle prioridad a las cosas de este mundo, terminaron sin confesar con sus propios labios que Cristo es su Redentor, que Cristo le estaba dando la salvación. Y mira lo que nos dice el libro de Isaías capítulo 55 verso 8. Mis planes no son vuestros planes, mi proyecto no es vuestro proyecto. Pero me llamó la atención lo que dice esta versión, la traducción lenguaje actual, que dice: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más alto que los cielos. Mira que cuando yo meditaba justamente en esta porción, yo me pude dar cuenta que es verdad. Y yo lo he experimentado. Recuerdo que hace tiempo yo me preocupé tanto por meter papeles en empresas, por tener experiencia en alguna empresa. Y antes de que yo terminara mi carrera, me propuse el meter solicitudes de empleo, currículum a diferentes empresas, para que el día que yo terminara mi carrera, pudiera tener la experiencia que muchas empresas te piden. Sin embargo, para mi sorpresa, pasaron varios años y yo terminé la carrera. Y de todas esas solicitudes y todos esos currículum que yo envié, ninguna empresa me llamó. Hasta que Dios habló a mi vida por medio de su sierva. En lo cual, un domingo estando en la reunión, habló Dios y me decía: yo me he encargado de cerrar las puertas que tú has intentado abrir. Porque yo conozco las intenciones y los deseos de tu corazón. Y yo he puesto estos deseos en tu corazón porque yo los haré realidad. Y he visto tu capacidad. Solamente espera mi tiempo. Y mira que yo no comprendía, pero después de un tiempo me pude dar cuenta, sin duda alguna, que los planes de Dios son mejor que nuestros propios planes. Muchas veces nosotros nos podemos afanar y preocupar por tener un buen trabajo, por tener un buen coche, por tener una buena casa, por tener cosas materiales. Sin embargo, yo experimenté cuántas empresas me cerraron las puertas aun cuando me dijeron que yo cumplía el perfil, aun cuando me dijeron que el puesto era mío, aun cuando muchas veces acredité los exámenes, aun cuando en la entrevista me dijeron tienes el puesto garantizado. Sin embargo, Dios cerró esas puertas porque Él había puesto en mi corazón el emprender mi propio negocio. Y hace años esa palabra se quedó grabada en mi corazón, que después de que Dios me dio esa palabra, yo pude darme cuenta que realmente los planes de Dios son mejores que nuestros propios planes. Pues Dios me dio la oportunidad de emprender un negocio y actualmente ya tengo 2 negocios y estamos trabajando en un tercero. Dios me dio la oportunidad de escribir mi libro y mira que son cosas que yo no planeaba, pero que Dios conocía que mis planes no me iban a lograr permitir lo que hoy en día he logrado. Actualmente ya Dios me permitió comprar mi terreno. Actualmente ya Dios me dio la oportunidad de empezar a construir mi casa. Y todos se lo damos gloria y honra a Dios, porque sin duda alguna, si nosotros hubiéramos hecho nuestra voluntad, nosotros hubiéramos tenido las cosas a lo mejor en un tiempo más alargado. Pero mira que Dios en su tiempo hace todo.
Y puedo yo dar testimonio de que la misma palabra nos dice que los tiempos de Dios son perfectos. Y si yo no hubiera hecho caso a la palabra de Dios, si yo no hubiera hecho caso a lo que Dios me decía, a lo mejor hoy no tuviera nada. A lo mejor hoy estuviera batallando con ciertas cosas y formara parte de los muchos desempleados de hoy en día. Pero mira que yo te animo y yo te invito que si Dios está poniendo algo en tu corazón, trata de buscarlo, trata de hacer que esa palabra que Dios te dio se cumpla. Porque si tú eres el primero en negarte y en no creer en lo que Dios va a hacer con tu vida, simplemente te vas a quedar estancado. Simplemente estás deteniendo la voluntad de Dios para tu vida. Porque la voluntad de Dios es que todos sus hijos vivamos felices, que todos sus hijos no nos haga falta nada. Al contrario, que tengamos todo, porque Él es todo. En Él está la plenitud. Y cuando hablamos de plenitud podemos hablar de infinidad de cosas. Así que mi amado hermano, yo te invito que no te afanes tanto por las cosas terrenales. Preocúpate más por buscar la presencia de Dios. Preocúpate más por agradar a Dios. Preocúpate más por buscar el rostro de Dios. Y verás que todo lo demás vendrá por bendición y por añadidura. La misma palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos será añadido. Todo lo demás Dios nos los dará en su debido tiempo. Y ya para concluir este tema, quiero darte 3 pasajes bíblicos que me encontré y que sin duda alguna son consejos que la misma palabra nos da. Ya que hay muchas veces que queremos prosperar y tener una vida exitosa. Pero mira lo que Dios nos dice con estos mensajes. Mira lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos al libro de Salmos, capítulo 37, verso 7. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: reposa en el Señor y espera con paciencia que Él se manifieste. No envidies a los malvados que prosperan y no te desesperes por sus planes perversos. Mira que cuando yo leí este pasaje, me identifiqué mucho. Porque muchas veces podemos nosotros ver que las personas que no buscan a Dios tienen buen coche, tienen una casa, tienen buen trabajo, tienen buena solvencia económica. Y nosotros muchas veces, siendo hijos de Dios, carecemos de cosas materiales. Pero el día que yo comprendí que cuando nosotros nos preocupamos por agradarle a Dios, Dios mismo se va a encargar de mandarte todas las bendiciones. Muchas veces solamente vamos a la iglesia para sentirnos bien, pero no vamos con el deseo de agradarle, no vamos con el deseo de hacer su voluntad. Así que mi amado hermano, yo te invito, mi amado amigo, yo te invito. Así que mi amado amigo, yo te invito que tú te procures por agradar más a Dios. No envidies a los que prosperan. No envidies a los que tienen lujos, no envidies a los que tienen riquezas, porque ¿de qué les serviría si la misma palabra dice, es muy difícil que un rico pueda alcanzar la salvación? Es muy difícil que una persona millonaria pueda alcanzar la salvación, porque se afana más en lo que tiene que realmente en la salvación de su alma, en la salvación de su propia vida. Mira que hay un pasaje que dice la palabra, es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja a que un rico sea salvo. Y es verdad, porque muchas veces el rico se confía más de sus riquezas que toma en poco la salvación de su alma. No caigamos en eso. Al contrario, recibamos el consejo que hoy la palabra nos da. Recibamos el consejo que el Espíritu Santo por medio de la palabra nos da. Te lo voy a leer nuevamente. Dice, reposa en el Señor. Reposemos en el Señor y esperemos con paciencia que Él se manifieste. Esperemos con paciencia que Él mande las bendiciones a nuestra vida. No nos afanemos y no envidiemos a los que tienen. Al contrario, nosotros preocupémonos por nuestra propia salvación, porque Dios conoce tu necesidad, Dios conoce los anhelos de tu corazón y Dios en su tiempo te dará lo que has anhelado. Yo he anhelado muchas cosas y Dios me las ha cumplido.
Hay cosas que hoy en día estoy anhelando y que sé que Dios en su tiempo me las dará. Y daré testimonio de que aun cuando muchas personas tienen hoy lo que yo quisiera tener, yo no me afano, porque al final de cuentas mi prioridad está en agradar a Dios. Pero también el libro de Proverbios nos da un buen consejo en el capítulo 19, verso 21, y dice de la siguiente manera: el hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. Con eso te digo todo. Muchas veces nosotros podemos organizar, podemos planear, podemos investigar, podemos hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas humanas. Pero si es la voluntad de Dios, sucederá. Y si no es la voluntad de Dios, no te afanes, no te preocupes. Dios sabe lo que te hace falta. Dios sabe lo que tú necesitas. Mi amado amigo, yo te invito que te acerques a buscar primeramente el rostro de Dios, que te acerques primeramente al reino de Dios y que busques su justicia, para que todo lo que tú deseas se te sea añadido cuando ya estés preparado, cuando ya estés listo para recibir esas bendiciones que Dios tiene almacenadas para ti. Y termino con lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 22. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando falta el consejo, fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo, estos prosperan. Y me gustó lo que dice esta versión: ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Esta palabra Dios me la daba para compartirla contigo. Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son aquellos que están bien dirigidos. Mira que Dios ha puesto ministros, Dios ha puesto siervos, Dios ha levantado hombres y mujeres con sabiduría para guiar a su pueblo. Lamentablemente muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos que las cosas van a suceder a nuestra manera y a como nosotros queremos y pensamos. Pero cuando nosotros nos acercamos a pedir un consejo, cuando nosotros nos acercamos a un siervo para que nos dé su consejo, nos dé su ayuda, créeme que el consejo que un siervo de Dios te puede dar va a ser mejor que los que tú piensas y que te pueden llevar al éxito. Doy testimonio de un hermano que pertenece al ministerio y con eso termino. Este hermano cuenta que en temporada de COVID, en temporada de la pandemia, muchas empresas cerraron. Sin embargo, que él tenía a cargo personas y así como él, habían otros líderes que también tenían a cargo otras personas. Sin embargo, conforme la pandemia fue avanzando, esta empresa se vino en declive y fue despidiendo persona tras persona, persona tras persona. Tan es así que llegaron a tener solamente un solo grupo, y ese grupo era de este hermano. Este hermano testifica que cuando la pandemia empezó a estar en su apogeo, solamente él fue el único líder que se quedó con su grupo. Pero llegó un momento en el que la empresa le dejó de pagar, en el que la empresa literalmente le empezó a deber su salario, y él optó por salirse, por renunciar de la empresa. Cuando la empresa supo que este varón iba a renunciar, la empresa no lo permitió y fue a verlo, inclusive él nos menciona que lo invitaron a una comida para que dialogaran sobre su postura y sobre su puesto en la empresa. Tan fue así que este varón dice: ¿cómo es posible que a otras personas las hayan despedido y a mí no me quieran despedir? Y él, pensando que era bendición de Dios, que venía de parte de Dios, dice que él tomó la decisión de renunciar porque ya no le estaban pagando lo que le debían haber pagado. Para ese entonces, el directivo de la empresa, el mero de la empresa, se puso en contacto con él, lo invitó a almorzar y dice que dialogando, esta persona le propuso un negociazo donde iba a tener muy buena paga, donde iba a tener buenos lujos, donde iba a tener carro a su disposición, viajes a su disposición y cosas, la verdad, que toda persona desearía. Sin embargo, esta persona acudió a nuestro apóstol, acudió a nuestro pastor, y este pastor lo único que le dijo: no lo tomes.
no lo tomes. Este varón nos mencionaba que en su momento sintió un dolor en su corazón porque ¿cómo es posible que iba a dejar esta oportunidad? ¿Cómo es posible que iba a dejar ir este negociazo? Este trabajo donde podía tener disponibilidad de todo lo que él quisiera y a la hora que él quisiera. Pues meditando, dice que pasaron varios meses y le dio la respuesta a la persona. Después de esa respuesta que nuestro apóstol le dio, él decidió no aceptar el trabajo. Y aun cuando él sabía lo que estaba dejando ir, él decidió hacer caso a la voz y al consejo que nuestro apóstol le había dado. Pasando unos meses después, dice que esta empresa llegó a fracasar. Que esta empresa fracasó. Pero mira ¿qué es lo que iba a provocar esto? Que él también iba a fracasar. Él, si hubiera aceptado esa propuesta, iba a fracasar. Sin embargo, Dios lo levantó, Dios le proveyó, Dios le dio la solvencia para crear su propia empresa. Y hoy en día este hermano, Dios lo ha bendecido de una manera tan maravillosa. Tan es así que Dios le ha permitido tener su propia empresa y tener sus propios trabajadores. Y mira que es lo que nosotros debemos anhelar, pedir consejo. Y el mejor consejo lo podemos recibir en la palabra de Dios. Esta palabra, aquí está lo que Dios, lo que el Espíritu Santo nos puede aconsejar. Aquí en esta palabra están los mejores consejos que podemos recibir para tener una vida de éxito, una vida de prosperidad. Y con ayuda de los siervos que Dios ha levantado, podemos alcanzar nuestra prosperidad y podemos hacer frente a los enemigos de nuestro crecimiento espiritual. Mi amado hermano, yo te invito que te acerques al camino de Dios. Si tú te has apartado, reconcíliate con Dios. Si tú has fracasado, retoma tus planes, retoma tus sueños, pero consúltalos primeramente con Dios. Y si no es la voluntad de Dios, busca qué es lo que es la voluntad de Dios. Busca cuáles son los planes que Dios tiene para ti. Y te aseguro que Dios te va a prosperar en los planes que Él ha puesto en tu corazón. En esos deseos que muchas veces tenemos aquí en nuestro corazón y que de la nada se vuelven inquietudes. Cuando es así, ten por seguro que Dios lo está poniendo en tu vida para que tú seas una persona de bendición. Y tú como hijo y como siervo de Dios, debes de ser cabeza y no cola. Tú como hijo y como siervo de Dios, debes de ser quien dé y quien no pida. Así que yo te invito a que nos acerquemos a la palabra de Dios, porque aquí podemos recibir los mejores consejos dados por el Espíritu Santo. Los mejores consejos que nos van a llevar a tener una vida en bendición y en victoria. Espero y esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida. Te invito a que compartas este video y que se lo etiquetes a alguien que consideres tú que esta palabra le va a ser de bendición. Sin duda alguna, yo sé que Dios habla a sus hijos y Dios quiere lo mejor para nosotros. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que me escuches. Dios te bendiga.